Bienvenidos, mi nombre es Diego Morales y vamos a hablar sobre los anticonceptivos orales y sus efectos sobre el rendimiento deportivo. ¿De qué surge esta necesidad de hacer este análisis, esta investigación respecto de los efectos de los anticonceptivos sobre el rendimiento a la hora de entrenar? Nosotros tenemos que saber que los anticonceptivos orales son el método más usado para la prevención de los embarazos y gracias a las nuevas formulaciones que existen hoy en día, su uso se expandió incluso hasta los atletas de alto rendimiento. Muchas mujeres que entrenan en un nivel de élite utilizan este tipo de anticonceptivos. Cuando nos ponemos a pensar, podemos ver que los anticonceptivos orales están formados por hormonas esteroides. ¿Qué quiere decir esto? Que están compuestos por hormonas como podrían ser los estrógenos o los progestágenos. Y sabemos, gracias a un análisis fisiológico, que estas hormonas afectan al rendimiento, tanto de forma positiva como negativa, pero lo afectan, ya que estas hormonas están muy implicadas en el uso de energía, en la capacidad de expresar fuerza, en la capacidad de un atleta para recuperarse, etc. Por lo tanto, de este planteo es que surge la necesidad de que cualquier mujer que esté tomando anticonceptivos orales sepa evaluar cuáles van a ser los efectos de estos anticonceptivos sobre su rendimiento, tanto a la hora de entrenar como a la hora de competir. Pero antes de poder conocer los efectos de los anticonceptivos orales sobre el rendimiento físico, debemos entender que existen varios tipos de anticonceptivos que van a variar en función de la droga que tengan dentro, en función de las hormonas que se estén dando a la persona que los tome. Esto podemos estudiarlo de la siguiente forma. Los anticonceptivos orales dijimos que tienen estrógenos y progestágenos. De los estrógenos que pueden tener solamente hay un estrógeno sintético que se utiliza, que es el etinil-estradiol. Por otro lado, cuando hablamos de los progestágenos que puede tener, estos pueden llegar a ser al menos 6 de los más comunes que se utilizan. Y cada uno de estos varía en los efectos que produce sobre la fisiología de la persona que los tome. Y sobre todo varía en función de la potencia y de la androgenicidad que estos progestágenos tengan. Básicamente, estas dos variables van a poder definir el grado de masculinización que produce la ingesta de estas hormonas sobre la mujer que lo esté tomando. Y esto va a afectar a muchas otras variables fisiológicas, como hablábamos antes, a nivel de la utilización de la energía, de la utilización de los sustratos y de la recuperación cuando entrenemos. Pero no solamente tenemos que pensar en qué droga tiene y qué potencia y qué androgenicidad tiene, sino que además debemos pensar en cómo se distribuyen esas dosis a lo largo de todo el ciclo. Y eso nos va a dar los diferentes tipos de anticonceptivos a nivel de monofásicos, bifásicos y trifásicos. ¿De qué depende esto? Esto nos va a dar en un gráfico de hormonas y los días en que se toman las pastillas, qué dosis se da cada día. Por ejemplo, en los anticonceptivos monofásicos, durante todo el ciclo se da una única dosis igual para todos los días. En los bifásicos, los progestágenos tienen dos momentos donde aumentan, en una primera parte del ciclo y en una segunda parte del ciclo. Mientras que las trifásicas tienen 3 picos distintos a lo largo de todo el ciclo de ingesta de pastillas. Por lo tanto, como podemos ver, cada uno de estos 3 protocolos va a tener efectos diferentes sobre la fisiología de cada mujer. Y esto se debe a que en cada momento del ciclo menstrual se van a estar recibiendo diferentes dosis de estas drogas. Y tenemos que recordar de que en la ingesta de estos progestágenos va a tener efectos fisiológicos dosis dependiente. En función de cuánta dosis se esté dando, van a ser los efectos que van a poder darse sobre esa fisiología. Por lo tanto, podemos ver que es bastante complejo el panorama que tenemos a la hora de hablar de los anticonceptivos y el rendimiento, ya que los efectos que tenga sobre el rendimiento físico van a depender de qué tipo de droga se utilice y sus características, y además del tipo de protocolo de aplicación de la dosis que se esté utilizando. Una vez que explicamos todo esto, podríamos volver a preguntarnos
¿Cómo afectan los anticonceptivos orales sobre el rendimiento deportivo? Y ya explicamos que cuando hablamos de anticonceptivos orales es un ámbito complejo que tiene muchas variables para poder analizar. Pero es que si volvemos a pensar otra vez por un segundo, cuando hablamos de la parte de rendimiento deportivo, también sabemos que es algo muy complejo, que no es una respuesta un sí, un no, un blanco o un negro, afecta o no afecta, ya que realmente el rendimiento deportivo está compuesto por un montón de otras variables que van a determinar de forma conjunta cómo rinda esa persona, ya sea para entrenar o para competir. Solamente para nombrar algunas variables de todas las que pueda haber, sabemos de que si un anticonceptivo afecta de forma positiva o negativa a la resistencia, a la fisiología, al metabolismo energético aeróbico, anaeróbico, a la capacidad de la fuerza, a la capacidad neuromuscular, al metabolismo, a los sustratos energéticos, a la composición corporal, al sistema cardiovascular. Un anticonceptivo puede afectar de forma diferente a cada uno de estos componentes, de los cuales podríamos nombrar más todavía. Por lo tanto, va a afectar desde muchos ámbitos al rendimiento deportivo y eso complica mucho las cosas. Porque si un anticonceptivo tiene un efecto tal sobre la resistencia y otro efecto muy distinto a nivel de la composición corporal, estas dos variables se pueden entrecruzar y complicar bastante este análisis, como para poder decir si los anticonceptivos afectan o no al rendimiento deportivo. Por lo tanto, a partir de acá, lo que yo debería hacer es, cuando una persona o cuando yo mismo me esté preguntando, ¿este anticonceptivo oral afecta mi rendimiento? Para poder responder esa pregunta tengo que saber, ese anticonceptivo oral, ¿qué hormonas contiene? ¿Qué tipo de estrógenos? ¿Qué tipo de progestágenos? Y esos progestágenos, ¿qué tipo de potencia y androgenicidad tienen? Así yo voy a poder determinar cómo afectan a estas variables de rendimiento físico. Además tengo que preguntarme, ¿en qué protocolo lo estoy tomando yo? ¿Monofásico, bifásico, trifásico? Y eso me va a explicar a cómo va a ir afectando mi rendimiento a lo largo de todo ese ciclo. Porque pueden haber picos donde yo tenga un mejor rendimiento y picos donde mi rendimiento sea más bajo en función de los cambios en las dosis que se están dando de cada droga. Y finalmente, yo necesito hacer un análisis más bien deportivo y saber mi rendimiento físico en el deporte en cuestión que yo esté realizando. ¿De qué depende más? ¿De la fuerza o de la resistencia? ¿De un aspecto anaeróbico o de un aspecto aeróbico? ¿De qué va a depender más? ¿De un aspecto neuromuscular o de la composición corporal que yo tenga? Porque sabemos que cada deporte recae la responsabilidad más sobre alguna de estas variables que estamos comentando. Entonces, una vez que yo planteé todas estas preguntas y las pude responder, recién ahí voy a poder decir si un anticonceptivo afecta de forma positiva o de forma negativa a mi rendimiento. Bien, después de haber analizado todas estas cuestiones, podemos plantear algunas conclusiones de todo esto que estudiamos. Primero tenemos que saber que de a poco van apareciendo nuevas formulaciones de anticonceptivos. Por lo tanto, eso nos da la pauta de que se necesitan nuevos estudios para analizar los efectos de estas nuevas formulaciones sobre el rendimiento físico. Algo que tenemos que tener en cuenta, que en cierto punto es algo bastante positivo, es que estas nuevas formulaciones cada vez traen menor contenido hormonal, menor dosis de estas hormonas. Por lo tanto, los efectos sobre la salud y sobre el rendimiento físico son cada vez menos potentes. Por lo tanto, se hace más liviano todo este análisis, todo este estudio, ya que no va a haber efectos a nivel de la fuerza, de la recuperación, o estos efectos van a ser menos marcados. Por otro lado, además de todas estas cuestiones, también tenemos que tener en cuenta lo más importante, que es la variabilidad interindividual. Cada persona puede llegar a responder de forma distinta a cada protocolo, a cada dosis y a cada hormona. Por lo tanto, es algo que debe tenerse en cuenta como prioridad. Ver en el caso particular cómo afecta a esa mujer determinado anticonceptivo. Por lo tanto, la recomendación sería probar la mayor cantidad de anticonceptivos posibles respecto de monofásico, trifásico y variando en los progestágenos su potencia y su androgenicidad para encontrar el anticonceptivo oral correcto para cada mujer, teniendo en cuenta a esa persona en particular,
y teniendo en cuenta el tipo de deporte que hace y las demandas que ese deporte tiene respecto de todo lo que nombramos antes. Finalmente decir que la elección del anticonceptivo oral, en el caso de que se utilice, debe ser una cuestión consensuada entre el atleta, entre esa mujer que va a estar tomando el anticonceptivo, el entrenador que conoce las particularidades de este atleta y las particularidades de las demandas del deporte en cuestión, y el médico que va a estar a cargo de cuidar la salud integral de este atleta. Los tres deben trabajar en conjunto para poder encontrar el anticonceptivo oral correcto que afecte de forma positiva y no de forma negativa tanto a la salud como al rendimiento de la mujer.